En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi hermana me humilló en mi boda por ser adoptada y la rechazamos. Un mes después mi abuelo la encontró huyendo de su novio abusivo. Permítanme contarles mi historia. Tengo 33 años y fui adoptada cuando era apenas una bebé de 1 año. Mi madre adoptiva, que ahora tiene 63 años, era soltera cuando decidió adoptarme. Ella siempre dice que le traje suerte, ya que una semana después de llevarme a casa, conoció al hombre que se convertiría en mi padre adoptivo, quien ahora tiene 70 años. Su romance fue rápido e intenso, se enamoraron y se casaron en menos de 1 año. 2 años después de mi llegada a la familia, nació mi hermana Siena, quien ahora tiene 29 años. Mis padres, y sí, los llamo mamá y papá porque eso es lo que son para mí, siempre fueron honestos sobre mi adopción. Lo sé desde que tengo uso de razón, y el hecho de que papá me adoptara legalmente poco después de casarse con mamá nunca fue un secreto, ni para mí ni para Siena. Nos criaron como lo que éramos, hermanas, sin hacer distinciones entre nosotras. El amor de nuestros padres y abuelos, tanto maternos como paternos, siempre fue equitativo. Hace poco descubrí algo que me sorprendió. Mis abuelos paternos inicialmente no estaban contentos con que papá se casara con una mujer que había adoptado una niña. Sin embargo, papá se mantuvo firme y les dejó claro que si querían mantener una relación con él, tendrían que aceptarme como su nieta. Me siento inmensamente afortunada de tener unos padres tan comprensivos, y cada día agradezco que mamá me haya elegido para ser su hija. La relación entre Siena y yo era como la de cualquier par de hermanas. No era perfecta, pero era normal. Ella solía tomar mi ropa sin permiso, lo que me molestaba, yo la avergonzaba frente a sus amigos, y ella encontraba formas de vengarse. Nada fuera de lo común, solo las típicas peleas entre hermanas. Nunca tuvimos conflictos serios que generaran resentimiento duradero. No había dramas por novios robados ni quejas por favoritismo. Por eso, lo que sucedió recientemente me tomó completamente por sorpresa. Hace 2 semanas me casé con Lucas, mi ahora esposo de 34 años. Todavía me emociono al llamarlo mi esposo, pero esa es otra historia. El problema comenzó aproximadamente un mes antes de la boda. Mi nana, mi abuela materna, me llamó para entregarme algo especial, un hermoso collar de esmeraldas que ha estado en la familia por generaciones. Me explicó que su propia abuela lo había usado y desde entonces se había transmitido de generación en generación. No es una pieza ostentosa, pero su valor sentimental es incalculable. Recibir el collar me llenó de alegría, y aunque Nana mencionó que quizás no combinaría perfectamente con mi vestido de novia, le aseguré que sería un honor llevarlo. Desde que éramos pequeñas, Nana solía mencionar a Siena y a mí que tenía algo especial guardado para cuando fuéramos mayores y nos casáramos. Solíamos bromear preguntándole si seguiríamos recibiendo este misterioso regalo si decidíamos no casarnos. Esto la molestaba un poco, pero sabía que solo estábamos jugando. Nos había explicado cuando éramos niñas que la primera chica de la familia en casarse recibiría este regalo tan especial. Nunca supimos exactamente qué era, pero siempre imaginamos que sería algún tipo de reliquia familiar. Cuando finalmente recibí el collar, me sentí abrumada por la emoción. Fue un momento muy emotivo. Mamá y papá lloraban de alegría, y vi lágrimas en los ojos de Siena. En ese momento pensé que eran lágrimas de felicidad, pero qué equivocada estaba. No tenía idea de lo que pasaba por la mente de Siena, ni sabía que mis padres eran conscientes de su dolor por esta situación. Todo esto salió a la luz después de la boda, después de que ella ejecutara una broma tan cruel que acabaría dividiendo a nuestra familia. Naturalmente, Siena era mi dama de honor principal. Aunque tenía otras amigas cercanas como damas de honor, confié en ella para el papel principal. Siempre había sido responsable y meticulosa, así que parecía la elección obvia para esta importante tarea. Una semana antes de la boda, June, una de mis damas de honor, vino a advertirme. Me contó que Siena estaba planeando algo en secreto, y no permitía que ninguna otra dama de honor supiera de qué se trataba. June encontró esto sospechoso y quiso alertarme. Le resté importancia, asegurándole que seguramente sería algo dulce y considerado. Qué ingenua fui. June insistió en su preocupación, pero yo seguí confiando ciegamente en mi hermana. El día de mi boda, mientras caminaba hacia el altar, noté que algo andaba mal. La música que habíamos elegido no sonaba. En su lugar, comenzó a reproducirse un video. Era de mi despedida de soltera, que había tenido lugar poco después de recibir el collar. El video no era escandaloso en sí mismo, pero me mostraba bastante ebria y actuando de manera desinhibida con mis amigas. Me sentí mortificada al verlo, y Lucas también. En el video, mis amigas y yo estábamos sobre una mesa, vestidas casualmente con shorts, cantando canciones de Moana mientras bebíamos y hacíamos muecas tontas. En otro contexto, podría haber sido un video divertido, pero era algo privado que nunca debió mostrarse en mi boda.
Cuando vi el video reproduciéndose, me quedé paralizada, mirando alrededor sin saber qué hacer. Sienna, quien estaba a cargo de la música, se reía abiertamente. La miré furiosa, pero ella continuaba riendo como si fuera la broma más graciosa del mundo. Afortunadamente, Tiffany, otra de mis damas de honor, corrió a detener el video. Aunque solo se reprodujo durante 30 o 40 segundos, el daño ya estaba hecho. Podía escuchar a Sienna murmurando que era solo una broma, y que mi cara de sorpresa era hilarante. Honestamente, quise abofetearla por hacer algo tan mezquino y cruel. Por suerte, logré mantener la compostura, sonreí, y le pedí a otra dama de honor que se asegurara de que mi entrada fuera perfecta esta vez. Pero Sienna ya había arruinado el momento. Intenté ignorarlo y disfrutar del día, pero fue imposible. Aunque tenía lágrimas en los ojos y quería huir, mantuve la cabeza en alto y continué con la ceremonia. Los invitados también se sintieron incómodos. El ambiente solemne de la boda se había esfumado. El resto de la celebración transcurrió sin incidentes, después de que le pidiera a June que le dijera a Sienna que ya no se encargaría de nada más y que simplemente se sentara como invitada. Ella intentó hacer un berrinche, diciendo que no sabía que yo era tan mojigata y que no sabía aceptar una broma. Afortunadamente, mis otras damas de honor la mantuvieron a raya. Papá se me acercó y me aseguró que había reprendido severamente a Sienna y que se ocuparía de ella después de la boda, pidiéndome que no me preocupara más por el asunto. Sabía que Sienna recibiría un regaño, pero eso ya no importaba porque había arruinado mi día especial con una broma, que claramente no tenía gracia. Solo después descubriría que no era una broma en absoluto. Tenía intenciones verdaderamente maliciosas, lo que hizo que sus acciones fueran aún más imperdonables. Una semana después de la boda, mis padres y Sienna aparecieron sin avisar en mi casa. Lucas se enfureció al ver a Sienna. El día de la boda había dejado claro que no la quería en nuestra casa nunca más y que, si dependiera de él, me aconsejaría cortar todo contacto con ella por lo que había hecho. Mamá y papá se disculparon por traerla sin avisar, pero insistieron en que necesitábamos escuchar lo que tenía que decir directamente de ella, y que después yo podría decidir cómo proceder. No había hablado con Sienna desde la boda, y la situación era muy tensa, pero sentí que necesitaba ese cierre. Sienna se mostraba inquieta y dudosa, y pensé que finalmente venía a disculparse por su broma, y que estaba avergonzada. Si ese hubiera sido el caso, probablemente la habría perdonado, pero lo que siguió fue mucho, mucho peor. Papá, visiblemente molesto, finalmente presionó a Sienna para que revelara la verdad. Ella admitió que odiaba que Nana me hubiera dado el collar, ya que ella esperaba recibirlo. Me pareció extraño, especialmente porque siempre habíamos compartido joyas sin problemas. Le dije que si tenía tanto problema con que yo recibiera el collar, podría habérmelo dicho y no lo habría usado en la boda. Asumí que quizás quería usarlo en su propia boda cuando llegara el momento, y que ahora sentía que no podría hacerlo porque yo ya lo había usado. Pero ella negó que ese fuera el problema. Le recordé que siempre habíamos compartido joyas, así que no entendía por qué este collar era repentinamente tan problemático. Estaba aún más confundida porque todos en la familia sabían que el collar iba destinado a la primera hija de la familia o a la primera en casarse. En este caso, yo cumplía ambos criterios, así que no había razón para que Nana no me lo diera. Esto nunca había sido un secreto, siempre habíamos sabido sobre el collar, por lo que su repentino problema con esto no tenía sentido. Le pregunté por qué esto era tan importante como para actuar de manera tan vengativa sin siquiera hablar conmigo primero. Le dije que si su intención había sido genuinamente maliciosa, no tenía nada más que decirle. Se quedó en silencio, pero mamá la presionó para que hablara, y finalmente estalló en llanto. Lo que dijo después me destrozó el corazón. Dijo que el collar era para la primera hija de la familia. La miré sin entender realmente la diferencia, y entonces ella enfatizó que era para la primera hija biológica, es decir, ella. Nunca imaginé que escucharía algo así de mi propia hermana. Luego comenzó a descargar tanto odio que me vi obligada a echarla de mi casa. Dijo que ni siquiera era una hija verdadera de mamá y papá, pero que aún así recibía todo el amor. Que parecía que yo fuera la primera hija de la familia, cuando técnicamente, según ella, no lo era. Ella lo era por biología. Le recordé que ni mamá, ni papá, ni Nana me habían tratado jamás como si fuera adoptada o diferente. ¿Por qué actuarían diferente ahora? Ella respondió que no le importaba si no me habían tratado diferente, que deberían haberlo hecho. Se alteró tanto que le dije que si realmente sentía que yo no era parte de la familia, entonces no tenía derecho a estar en mi casa. Lucas captó la indirecta y le pidió que se fuera. Mamá se fue con ella, estaba destrozada pero furiosa. Papá se quedó unos minutos más. Me abrazó, se disculpó por cómo habían resultado las cosas, y me aseguró que siempre sería su hija, sin importar qué.
Me explicó que quería que escuchara todo esto directamente de Siena, porque de otro modo no lo habría creído. Tenía razón, no lo habría creído. Para ese momento yo estaba llorando, y él prometió llamar pronto para ver cómo estaba. Desde entonces, me he sentido completamente entumecida. No puedo creer que mi propia hermana, porque así es como siempre la he visto, pensara esto de mí. Es la misma chica a la que le cambié los pañales cuando era bebé. La misma con la que he compartido todo mi maquillaje y ropa. La que me hacía leer su diario y venía a mí cuando algo andaba mal. No entiendo qué pasó ni qué la llevó a comportarse de esta manera. Edición. Papá acaba de llamar. Me informó que él y mamá han decidido desheredar a Siena porque, aunque podrían perdonar sus acciones, nunca podrían perdonar sus sentimientos hacia mí. Me contó que intentaron preguntarle si alguna vez había sentido que mostraban favoritismo hacia mí, pero ella admitió que no. Siguieron preguntándole por qué se sentía así, pero ella no tenía ninguna respuesta coherente. Aparentemente, hubo una discusión muy fuerte, y esa fue la gota que colmó el vaso para mis padres, que han decidido cortar completamente el contacto con ella. Papá me advirtió que fuera precavida, ya que Siena podría descontrolarse en las redes sociales, y me aconsejó que no dejara que eso me afectara. Les dije que la bloquearía porque no tengo la energía para lidiar con su drama. No logro entender qué ha sucedido. Jamás imaginé que algo así podría ocurrir en nuestra familia, pero aquí estamos. Actualización 1. Ha transcurrido un mes desde mi último contacto con Siena, y tanto mis padres como yo hemos cortado toda comunicación con ella. Lo que más me duele es que ella no ha hecho ningún intento por contactarme. Tenía la esperanza de que después de unos días reflexionando, buscaría la manera de arreglar las cosas, pero no ha sido así. Su silencio parece confirmar que esta ruptura es definitiva. No ha ofrecido ninguna disculpa, y después de tanto tiempo, había perdido la esperanza de recibir algún mensaje o llamada suya. He estado siguiendo sus publicaciones en Instagram a través de una cuenta alternativa, ya que su perfil es público. Constantemente comparte frases y mensajes que parecen indirectas dirigidas a mí, lo cual me afecta profundamente. Lucas se dio cuenta de cómo estas publicaciones me estaban lastimando y me convenció de dejar de ver su perfil. Pensé que eso sería todo. Sin embargo, anoche recibí una llamada inesperada de Pops, mi abuelo paterno. Como vive a varios estados de distancia y era bastante tarde, inmediatamente me preocupé. Me informó que Siena estaba en su casa porque no tenía otro lugar a donde ir. La había acogido, pero ella se negaba a explicar por qué había aparecido en su puerta en medio de la noche, así que me llamó para saber si yo tenía alguna información. Le expliqué que no había tenido contacto con ella durante aproximadamente un mes, y no sabía qué podría estar pasando. Prometió hablar con ella y volver a llamarme, pero aún no lo ha hecho, lo que me tiene muy preocupada. Una parte de mí siente que debería mantenerme al margen de esta situación, ya que ella dejó muy claro que no me considera parte de su familia. Si así es como se siente, debería ser libre de vivir su vida como desee. Sin embargo, no puedo evitar preocuparme por su bienestar y sentirme culpable. Sé que su situación actual es consecuencia de todo lo ocurrido, y debe sentirse terriblemente sola para haber recurrido a Pops. Ninguno de nosotros mantenía contacto con ella, y ahora que está en problemas, siente que no puede pedirnos ayuda. Solo espero que Pops me llame pronto porque, a pesar de todo, ella sigue siendo mi hermana, y siempre la amaré, y me preocuparé por ella. Actualización 2. La situación es mucho más grave de lo que imaginaba. Pops me llamó para decirme que Siena está al borde de un colapso mental y que él no puede manejar la situación solo. Cuando le pregunté si ella le había explicado qué estaba sucediendo, me dijo que sí, y que si no hubiera acudido a él en busca de ayuda, las consecuencias podrían haber sido devastadoras. Resulta que Siena tiene una relación intermitente de largo plazo con Mason, a quien conoció en la escuela y de quien estaba profundamente enamorada. Al principio, todos vimos su enamoramiento como algo inofensivo porque era muy joven, pero cuando cumplió 15 años, ella y Mason comenzaron a salir formalmente. Según mis padres, inicialmente parecía un buen chico, pero pronto mostró su verdadera naturaleza, volviéndose verdaderamente aterrador y siniestro. Para cuando ella tenía 17 años, él ya era conocido como el chico problemático del pueblo. Para entonces, su relación era intermitente, y ningún consejo de parte de mamá, papá o mío logró convencerla de que lo dejara. Ella comenzó a tener problemas frecuentes con la policía. Mason estaba involucrado con alcohol y drogas, y era exactamente el tipo de persona de la que querrías mantener alejada a tu familia. Intentamos hacerla entrar en razón, pero fue inútil. Todos teníamos la esperanza de que las cosas mejorarían cuando se fuera a la universidad, por eso nos alegró tanto cuando decidió estudiar fuera del estado. Para ese momento, había terminado definitivamente con Mason y parecía estar enfocada en seguir adelante con su vida. Durante la universidad,
Comenzó a salir con otros chicos, lo cual me tranquilizó porque creía que su experiencia con Mason había sido suficientemente traumática como para hacerla recapacitar. Conoció buenos chicos en la universidad y todos pensamos que había aprendido la lección. Claramente nos equivocamos. Justo después de graduarse, Mason volvió a contactarla. Ella nunca nos lo contó porque temía nuestra reacción, algo que posteriormente admitió ante la policía. No quería que pensáramos que era una tonta por querer reconectar con él después de tanto tiempo. Y como era de esperarse, volvieron a estar juntos. Pops me contó que ella creía que Mason había cambiado. Él se disculpó profusamente y reiniciaron su relación. Sienna nos ha ocultado esto durante casi 6 años, posiblemente más. Durante todo este tiempo, ella y Mason han estado juntos. Según la descripción de Pops, él sigue siendo una mala influencia, y esto ha afectado gradualmente a Sienna también. Sienna le confesó a Pops que comenzaron a vivir juntos hace 2 años, cuando Mason perdió su trabajo. Como no tenía otro lugar a donde ir, se mudó con ella, y ella estaba feliz porque sentía que la relación avanzaba. Sin embargo, gradualmente comenzó a ponerla en contra de nuestra familia, especialmente en mi contra. El problema es que Mason siempre supo que no nos agradaba, y me odia particularmente a mí. Cuando descubrí que estaba involucrado con drogas durante la escuela, le advertí a Sienna que si no terminaba con él, tomaría el asunto en mis propias manos. Obviamente, ella se lo contó, y desde entonces él me ha demonizado. Según Pops, Mason ha sido quien ha estado influenciando a Sienna en nuestra contra. De acuerdo con ella, comenzó gradualmente. Al principio eran solo comentarios casuales sobre mi condición de adoptada, y cuando ella intentaba detenerlo, él actuaba inocentemente. Luego los comentarios se volvieron más agresivos. Solían discutir por esto y él negaba haber dicho tales cosas. De alguna manera, convenció a Sienna de que estos pensamientos eran originalmente suyos, y finalmente se sintió lo suficientemente segura para expresarlos. Literalmente la manipuló psicológicamente hasta que ella comenzó a creer en sus mentiras. El momento crítico llegó cuando Nana me dio el collar. Para entonces, él ya la había convencido de que Nana me amaba más y que toda la atención familiar estaba centrada en mí, lo cual era completamente falso. Ella simplemente perdió el control en ese momento y, de alguna manera retorcida, el hecho de que yo recibiera el collar pareció confirmar todas las ideas que él le había estado implantando durante años. Luego vino el incidente de la boda. Quedó aislada de todos, incluso sus amigos estaban disgustados con ella, así que quedó completamente sola con Mason como único apoyo. No tardó mucho en comenzar a abusar de ella. Creo que para entonces él sabía que ella no tenía otro lugar a donde ir. Se había asegurado de que ella cavara un hoyo tan profundo que no pudiera salir por sí misma. Cuando acudió a Pops, fue después de una pelea terrible donde genuinamente temió por su vida. Mason había golpeado las paredes haciendo agujeros, y había roto varias cosas por un asunto insignificante. Ella sabía que no podía acudir a nadie más excepto a Pops porque ninguno de nosotros le hablaba. Me siento terriblemente culpable al saber que ha estado pasando por todo esto. Deberíamos haber estado más atentos y más involucrados en su vida personal. No puedo dejar de pensar en todo lo que debe estar sufriendo. Voy a volar hasta allá para hablar con ella. Sé que sus acciones estuvieron mal, pero es mi hermana y es mi deber protegerla sin importar qué. Literalmente ha huido por su vida y no puedo evitar culparme. Tal vez podría haber pedido ayuda antes si las cosas entre nosotros hubieran estado bien. Deberíamos haber notado las señales de que estaba siendo manipulada. Es simplemente horrible. Pops me pidió que no informara a mamá y papá por ahora, y respetaré su petición porque necesitamos respetar los deseos de Sienna. Ya ha pasado por demasiado, y odiaría causarle más sufrimiento. Solo espero poder hacer que ese desgraciado pague por lo que ha hecho, porque no descansaré hasta que responda por el daño que le ha causado a mi hermana. Actualización 3. Sienna está ahora viviendo conmigo. Le expliqué toda la situación a Lucas, quien ha sido muy comprensivo. Aunque todavía está algo molesto con ella, entiende que no es momento de mencionar ese tema. Ella ha estado llorando constantemente y disculpándose sin cesar. Es consciente de que Mason ha manipulado su mente, pero también reconoce que eso no la exime de responsabilidad por sus acciones. Es desgarrador verla en este estado. Le he sugerido que busque ayuda terapéutica, especialmente después de revisar todos los comentarios que la gente ha hecho, y comparar lo que Pops describió con lo que ella ha contado. Todo coincide exactamente con lo que todos señalaron como señales claras de abuso narcisista. Necesita ayuda profesional para superar este trauma. Me siento profundamente triste por toda la situación. Ha expresado que aún no está lista para hablar con mamá y papá, y no quiero presionarla a hacer algo con lo que no se sienta cómoda. En cuanto a Mason, hemos presentado una denuncia policial.
Aunque el contrato de arrendamiento está a nombre de Sienna, hay evidencia de que Mason fue quien causó los daños a la propiedad, así que él es el responsable. El arrendador ha sido increíblemente comprensivo y ha demandado a Mason por los daños. Su apoyo hacia Sienna ha sido una verdadera bendición. Mason está enfrentando serios problemas legales. Hay 2 casos presentados contra él simultáneamente, y no deja de llamar a Sienna rogándole que reconsidere su decisión. Me hubiera gustado hacer que lo bloqueara, pero nuestros abogados han aconsejado que cualquier comunicación de su parte puede servir como evidencia adicional, así que debemos tolerarlo si queremos que se haga justicia. Es un momento muy difícil y nos espera una larga batalla legal, pero estoy dispuesta a luchar y apoyar a Sienna durante todo el proceso. Está muy deprimida y su autoestima está por los suelos. Se ha convertido en una sombra de la persona que solía ser, y me duele verla así. Sé que el camino hacia la recuperación será largo y agotador, pero es necesario, y estoy inmensamente agradecida de que haya tomado la decisión de buscar ayuda con Pops. Si no lo hubiera hecho, ninguno de nosotros habría sabido por lo que estaba pasando. Desde que Mason volvió a entrar en su vida, ha estado trabajando sistemáticamente para aislarla de todos. Me contó que él mostraba celos extremos y hacía escenas cada vez que ella salía con amigos, hasta que gradualmente todos dejaron de invitarla. Luego comenzó a causar problemas en nuestra familia, y durante todo este tiempo no aportó nada económicamente. Se limitaba a holgazanear mientras alegaba estar buscando trabajo. Toda la responsabilidad financiera recayó sobre Sienna desde que supuestamente lo despidieron. Honestamente, creo que ni siquiera lo despidieron, sino que renunció para vivir a sus expensas. Aunque me cuesta creer que Sienna pudiera ser tan ingenua, sé que este no es el momento de señalarlo. Ya está pasando por demasiado y lo último que quiero es hacerla sentir peor consigo misma. Solo espero que toda esta situación se resuelva lo antes posible, y podamos avanzar como familia. Actualización 4. Esta será mi última actualización. Sienna está asistiendo a terapia regularmente. Su terapeuta la animó a hablar con mamá y papá, así que finalmente lo hicimos. Fue una conversación extremadamente difícil y quedaron devastados. Nunca había visto a papá tan furioso. Si lo dejáramos, iría personalmente a ajustar cuentas con Mason. El caso legal sigue su curso, y tenemos muy buenas probabilidades de ganar. El arrendador ha sido implacable con Mason, y cuenta con un abogado extraordinariamente competente. Va a ser prácticamente imposible para Mason escapar de esta situación. Los daños ascienden a miles y miles de dólares, y ese idiota insolvente no tiene un centavo a su nombre. Sienna logró obtener una orden de restricción contra él, aunque sabemos que probablemente no sea suficiente para detenerlo. Parece estar mejorando, aunque todavía no está completamente recuperada, y probablemente no lo estará por un tiempo. Las cosas están progresando, y esperamos que mejoren más pronto que tarde. Sienna ha encontrado un pequeño apartamento para ella, y se mudará a fin de mes. Permanecerá en la misma ciudad, lo que me permitirá mantenerme en contacto cercano con ella. Los últimos meses han sido una verdadera locura, y solo espero poder finalmente disfrutar de mi vida de recién casada.